Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación por hoy viernes 31 de julio. ¡Wow! Ya se acabó julio, mi gente. ¡Wow! El tiempo pasa rapidísimo. Y les recuerdo, mis hermanos, que siempre se conecten a Católico Hoy Radio, nuestra emisora 24 horas con música sacra católica. Bien fácil de hacerlo. Usted puede bajar su aplicación completamente gratis en su teléfono celular o puede conectarse a través de www.católicohoy.com y así a través de la internet nos puede escuchar 24 horas con una programación muy bonita, música sacra católica, mensajes de esperanza y mucho más. Así que conéctese hoy a Católico Hoy Radio. La frase para este viernes: la incredulidad puede cerrar las puertas al próximo milagro que Dios está dispuesto a hacer en ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos ahora nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura, tomada del libro de Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y dile a todos los habitantes de Judá que entren en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles, pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuánto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuerte que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José,
Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en la primera lectura de hoy, Dios le ordena a Jeremías que proclame un mensaje en la corte de la casa del Señor en el templo de Jerusalén. Jeremías llama al pueblo a arrepentirse. Han desobedecido las palabras de Dios, rechazando a los profetas. Entonces ahora Dios amenaza el castigo. Este es un mensaje común en la literatura profética. Sabemos algo sobre la fecha de su mensaje, el comienzo del reinado de Joacim, el rey de Judá. Esto fue en el 608 a.C. Fue un momento problemático para los ciudadanos de Judá. El imperio de Babilonia estaba creciendo y Judá estaba en riesgo de ser atacado por él. Las palabras de Dios a la gente proclamadas por el profeta Jeremías tienen la intención de llevar al pueblo al arrepentimiento. Dado que muchas de estas palabras son desafiantes, su audiencia las rechazará. Pero el profeta está llamado a hablar de la palabra de Dios. Cualquier cosa que te ordene, díselo y no omitas nada, le dice Dios a Jeremías. En cambio, la gente rechaza sus palabras y le dice al profeta: debes morir. Según la tradición, Jeremías fue asesinado por su propio pueblo. En el Evangelio de hoy, las palabras de Jesús también se encuentran con el rechazo y la incredulidad. Si bien Mateo no nos dice lo que dijo Jesús, describe la respuesta de la multitud. Estaban asombrados. No pueden creer que alguien de su propia ciudad, a quien conocían, pudiera hablar con tanta sabiduría y realizar obras poderosas. Conocen a Jesús y conocen a su familia. Él es para ellos el hijo del carpintero, no un profeta. Jesús cita un dicho que indica que se espera que un profeta no tenga honor en su lugar natal. Este evangelio está destacando el hecho de que, al igual que los profetas que vinieron antes que él, Jesús se encuentra con el rechazo y la incredulidad, incluso entre sus propios vecinos y amigos, y no realizó muchas obras poderosas o milagros allí debido a su falta de fe. Hoy día, hermanos, también Jesús sigue encontrando rechazo e incredulidad de parte de nosotros en muchas ocasiones y de parte de los que nos escuchan hablar de Jesús. A veces somos incrédulos porque, viendo cómo Jesús nos ha sacado anteriormente de otras situaciones difíciles, cuando nos llega una situación nueva, comenzamos a desvanecer, preocupándonos y muchas veces hasta alegando a Dios. Otras veces podemos ser incrédulos porque queremos escuchar lo que nos conviene a nosotros y no lo que nos dice Jesús a nosotros o nuestra iglesia. Otras veces no queremos esperar. Nuestra impaciencia cierra las puertas a ese milagro que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Así como lo vimos en el Evangelio de hoy, para que un milagro ocurra en nuestras vidas, tenemos que creer firmemente en que Jesús lo hará por nosotros. En otras ocasiones somos nosotros quienes podemos enfrentar el rechazo de otros a nuestro mensaje de paz. ¿Cuántas veces hemos sentido el rechazo con nuestros propios familiares cuando le hablamos de Jesús y sus milagros en nuestras vidas? Imagínense cómo nosotros nos sentimos. Así mismo se siente Dios cuando nosotros rechazamos su mensaje, cuando no creemos firmemente en que Él puede sacarnos de cualquier situación. La incredulidad es algo que está ahí muy cerca de nosotros. Siempre estamos tentados a dudar y esto nos pasa porque no tenemos el control total de las cosas y nos cuesta esperar y creer. Solo nosotros mismos en nuestro interior sabemos por qué a veces tenemos dudas y no creemos como deberíamos. En estos días que estamos viviendo con esta pandemia nos puede llevar a dudar del poder de Dios, pero no nos desalentemos. Por el contrario, tomémonos un tiempo para leer la palabra, meditarla y escuchar el mensaje de esperanza de Dios y, por supuesto, creer en Él.
Hoy día la iglesia celebra el memorial de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Comenzó su vida como una persona rica, cuyo mayor deseo era ser soldado. Su propia autobiografía habla de su vanidad e interés en el éxito mundano. Sin embargo, después de ser gravemente herido durante una batalla, se recuperó mientras leía un libro de Jesús y uno sobre los santos. A diferencia de la gente de Jeremías y de la época de Jesús, tomó en serio lo que escuchó y comenzó una transformación radical de su corazón y de su vida. Dios nos habla hoy como lo hizo el pueblo de Judá a los de la sinagoga y a San Ignacio. Depende de nosotros si abrimos nuestro corazón y creemos o rechazamos lo que nos dice la palabra de Dios o algún hermano en la fe que puede utilizar Dios para hablarnos. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que se nos habla del rechazo o la incredulidad ante Jesús, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿en qué momentos he tenido dificultad para creer en el mensaje de Dios? ¿Qué cosas me pueden estar llevando en ocasiones a ser incrédulo? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir. Gracias por este nuevo día. Te pedimos en este día, Señor, tu gracia para creer, para ser firmes en la fe. Señor, para escuchar tu palabra, llevarla a nuestro corazón y creer en ti, creer en tus milagros, Señor, en que tú eres capaz de transformar cualquier situación en nuestras vidas de dificultad en un momento de esperanza a través de uno de tus milagros. Señor, que creamos, que podamos creer en este día y siempre que tú estás aquí con nosotros, que tú estás hoy día haciendo milagros dentro de nosotros, en cada uno de nosotros. Te pedimos la fe, Señor, la gracia para creerlo firmemente, para que las dudas y la incredulidad en nuestras vidas no nos ataquen, más bien nos lleven cada día a creer en ti firmemente. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un viernes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia y que Dios siempre te bendiga en gracia para creer abundantemente. Y no te olvides, la incredulidad puede cerrar las puertas al próximo milagro que Dios está dispuesto a hacer en ti.